Bendiciones tengan todos. El tema de hoy dice, despierta, porque lo que está ocurriendo en el mundo es sobrenatural. Y vamos al texto bíblico, Salmo 91, desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude a entender cada parte de la Biblia que aquí se enseñe. Espíritu Santo, te pido por todos los que están escuchando este mensaje, que seas tú dándole la sabiduría, el entendimiento de este mensaje, y a mí que me permitas a decir palabras de bendición, palabras de verdad, no de acuerdo a mi voluntad ni mi sabiduría, sino la sabiduría que viene del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes, y yo libraré porque Él se acoge a mí. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, dice el Señor. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en los momentos de angustias. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Bueno, mis estimados, mis amigos, mis hermanos, el Salmo 91 es una de las joyas preciosas que tiene la Biblia. Lastimosamente, como decía la vez pasada, para muchos este salmo es un amuleto, pero para los que invocan el nombre de Dios, para los que han creído en Dios, para los que confían en Dios y han entregado su vida a Cristo, Dios Todopoderoso, sabemos que no es un amuleto. Mira bien esto. Dice que lo que está pasando en el mundo no es casualidad, porque todo lo que acontece debajo del sol es voluntad de Dios, y lo que el hombre humanamente, naturalmente, no ha podido ni puede resolver es cuestión ya de una intervención divina que viene del cielo. Hay un salmo que también dice que de dónde viene mi socorro viene del cielo. En el Salmo 91 vemos muchas cosas interesantes. Al menos que usted esté del lado del Señor, este salmo se va a cumplir en tu vida. En el versículo 14 dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Ojo a esto. Esta palabra es clave. Dice el Señor, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. ¿Quién es Él? Tú, si estás del lado del Señor. Tú, si invocas el nombre a Dios y has entregado tu vida a Él. Tú, si sigues sus estatutos, sus órdenes, sus mandamientos de acuerdo a su palabra. Y el primer paso es entregar su vida a Cristo.
porque dice en el Juan 1:12 que el que cree en Cristo y lo recibe viene a tener derecho de ser llamado hijo de Dios. Este salmo no es para todo el mundo. Te voy a dar una noticia quizás no muy satisfactoria para muchos. Y una de las noticias que te vengo a dar es que todos somos creados por Dios, como las plantas, los animales, el ser humano también. Pero no todos son hijos de Dios. Y te lo voy a seguir comprobando por la palabra. Pero seguimos aquí en la parte esta que Dios lo dice claro. Dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Acogerse a Dios es obedecer a lo que Él dice. Mucha gente le cree en Dios. Pregunta, ¿tú crees en Dios? Y muchos, uno le pregunta, un grupo de 20, 50, 100 personas, uno le hace la pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿O cuántos creen en Dios? El 99% levanta la mano o hasta el 100%. Pero ¿sabe qué? Te voy a decir una cosa, que no todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Porque la Biblia dice también, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguir a Dios, acogerse a su palabra es obedecer lo que Él dice. No basta con decir que crees en Dios, sino que lo más importante es creerle a Dios. No hay más que temor y desesperanza para aquellos que viven egoístamente sin Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero viven sin Dios. Vivir sin Dios es vivir una vida a la que está acostumbrado la persona, a lo que lo criaron, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a la tradición en que se crió en su casa, etcétera, etcétera, entre muchos más conceptos. Pero una cosa sí es segura, no todos son hijos de Dios, porque no todos le creen a Dios. Creer y aceptarlo en el corazón, en la vida del ser humano, es hacerlo partícipe de ese rebaño de Dios. Y los que son de Dios oyen su voz y le siguen, le obedecen. Entonces, el que vive egoístamente sin Dios, vive la vida a su manera, dice que esas personas no son de Dios. Los que son de Dios obedecen a Dios, mas los que no son de Dios no le obedecen a Dios. ¿A quién le obedeces tú, mi amigo? ¿A quién le obedeces tú, mi hermano? Otra pregunta, ¿y quién es entonces el Hijo de Dios? Vuelvo a decírtelo. En Juan 1:12, Juan 1:12 lo dice claramente. Lo dice claramente Juan 1:12. Dice la palabra, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El que creyó y el que lo recibió, o sea, a Cristo, a través de Cristo tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y no por un decir, sino que eso es en Dios sí y amén. Póngale la firma, que todo el que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador viene a ser de la familia de Dios. Y este Salmo 91 es para la familia de Dios, para los que están del lado de Dios, para los hijos de Dios. Aunque el enemigo quiera venir, y usted sabe una cosa, mi amigo, y lo sabe perfectamente usted, cristiano, hermano, que también está escuchando, sabe que hay un Dios todopoderoso formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también hay un diablo. Satanás es uno de los enemigos número uno del ser humano. Él odia al ser humano. Él no quiere que tú y yo seamos parte de la familia de Dios. Él le quiso hacerle la guerra desde el principio al ser humano. Y con Adán y Eva logró su cometido, lo logró. Al ellos desobedecer, le dieron derecho a Satanás para que Satanás gobernara
en muchas áreas de la vida del ser humano. Pero ¿qué pasa? Que Dios manda la respuesta, Dios manda la solución a ese problema a través de Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, a través de Cristo tenemos el privilegio de ser llamados de Dios. Y aunque el diablo te persiga, aunque el diablo quiera venir con todas sus mentiras y levante mucha gente que te odien, que te aborrezcan por ser ahora tú hijo de Dios, no le tengas miedo. Tengámosle más temor al que puede destruir el alma que a aquel que puede tocar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede ser tocado por muchas enfermedades, por muchos problemas en esta vida. Pero ¿sabe qué? Y hasta puede acabar en un accidente, en una muerte repentina. Pero tu alma, ni el diablo la puede tocar. Si has nacido de Dios, si has aceptado a Cristo, si eres un hijo de Dios, como dice en la Escritura, este es algo que te da una palabra de protección, seguridad, es reafirmando las promesas de Dios para sus hijos. Entonces, aunque el enemigo venga con todo su ejército para querer destruir nuestra vida, no lo va a lograr, porque lo más grande que él quisiera tocar a un hijo de Dios es el alma. Pero Dios prometió en su palabra que el que ha nacido de Dios, el maligno no lo puede tocar. Y dice también que no temas, no le tengas miedo a ningún ser humano que te amenace con acabar tu vida. Confía en Dios. Tu vida, si eres hijo de Dios, ya está segura en las manos de Dios. Y como dijo Pablo, que hasta el morir en Cristo es ganancia. Pero el morir sin Cristo, ahí sí está la cosa bien difícil. Por lo que los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Dios no prometió nunca a sus hijos que no pasarían por sufrimiento. Al contrario, Él siempre lo advirtió, que en este mundo tendríamos muchas aflicciones, pero que no nos preocupemos, porque de todas esas aflicciones y problemas, el Señor nos libra. No nos dice que no vamos a pasar por problemas. Nos dice, vas a tener problemas, y no uno, sino quizás hasta muchos, pero no te preocupes, yo estaré contigo hasta el fin, te dice el Señor, y lo reafirma en su palabra. Pero si tienes todas estas promesas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes pánico? Y lo que está pasando con este virus a nivel mundial es apenas una de las tantas cosas terribles que ya están escritas, que se escribieron hace mucho tiempo y que están muchas de ellas registradas en la palabra. Esta es una de las peores que van a seguir viniendo para el mundo. Pero Dios, con su palabra, en este mensaje nuevamente te está invitando a que reflexiones, hermano, cómo está tu vida con Cristo. Arregla las cuentas con Dios. ¿Y cómo está tu vida, amigo, que todavía no has entregado tu vida a Cristo? Arregla tu vida con Dios. No vaya a ser como aquel rico que dice la palabra, que amontonó riqueza, 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 y le dijo el Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Tú no sabes que esta noche vienen por tu alma? Entonces, ni las riquezas te van a librar. Hay que cuidar el alma, más que el mismo cuerpo. El cuerpo hay que cuidarlo, pero más que el cuerpo, el alma. Y el alma está segura en Cristo. Cristo vino a salvarnos y vino a libertar principalmente el alma de la condenación donde Satanás puso al ser humano preso, cautivo por el pecado. Cristo vino a romper esa cadena, esa maldición, se hizo maldito por ti y por mí. Así que, mi querido amigo, si tú crees en Dios, créele lo que Él dice, y no por un simple amuleto, Salmo 91, sino que puedas vivir lo que este salmo promete Dios para sus hijos. Todo lo que Dios promete aquí en el Salmo 91 es una realidad, y principalmente para los hijos de Él, para los que invocan su nombre. Dice que la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, es mayor que toda sombra espantosa que ahora mismo esté rondeando la tierra.
está la sombra del coronavirus. Puede estar también la sombra de amenaza de terremotos, sismos y una cantidad de desastres naturales que están amenazando con la tierra y ya en algunos lugares han acontecido. Pero aunque sombras tenebrosas rodeen la tierra, sobre los hijos de Dios resplandecerá la gloria, la presencia de Dios. Y hasta el último minuto de tu vida en esta tierra, Dios siempre va a tener el control, principalmente sobre sus hijos. Él va a tomar control del ambiente, de tu casa, de donde estés. Él promete estar contigo. La luz de Cristo ilumina tu camino. Y donde pise tu pie, las tinieblas tienen que huir. Si tú crees a la palabra y obedeces a la palabra. Y si morimos, ¿qué va a pasar? Todo el mundo algún día tiene que morirse, pero morir en Cristo, que es una cosa diferente, dice la palabra de Dios, es ganancia. Pueden tocar tu cuerpo, mas no tu alma. Para los hijos de Dios, lo más importante es guardar la palabra, obedecer la palabra de Dios. Y que no nos pase como el tiempo de Noé. Mateo 24, mira lo que dice Mateo 24. Mateo 24 dice así la palabra de Dios. Mateo 24, del 37 al 39 dice. Mateo 24, 37 al 39. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban. Y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Y esto se cree por fe. Yo no tengo que ver para creer. No seamos como Tomás, que él tuvo que ver para creer. Seamos como Abraham, seamos como los primeros hombres y mujeres de Dios que sin ver lo que Dios le había prometido, ellos creyeron hasta el último día de su vida. Entonces, en Noé pasó lo mismo que está pasando hoy en día y ha pasado quizás en otras épocas. Muchos hijos de Dios han hablado, te han hablado por la radio, por la televisión, en una iglesia, has ido a un culto, te habla Dios por la naturaleza y de muchas formas ha hablado Dios. Pero si no crees, si no obedeces, no pasa nada. Ni Dios puede obligarte a hacer algo que tú no quieras. Noé, dice la Biblia, que Noé en Génesis, puedes leer en casa Génesis 9 del 28 al 29. Dice que Noé vivió, en esa escritura dan a entender que Noé, después del diluvio, vivió 350 años más. Y Noé murió a los 950 años. Y algunos estudios teológicos aprendí que duró Noé aproximadamente 100 años construyendo el arca. Y a medida que iba construyendo el arca, también salía a las calles y le predicaba a la gente, le advertía del juicio que iba a venir, de la destrucción que iba a venir sobre toda la tierra, que el mundo se iba a acabar con agua, con lluvia, con un gran diluvio. Y la gente se burlaba de Noé, se reían, lo trataban de loco. Y así está pasando y ha pasado hasta el día de hoy. Muchos se burlan de nosotros los predicadores, evangélicos sin oficio, así dicen. Nos llaman corruptos, mentirosos, que desde que estamos diciendo que Cristo va a venir y a dónde está, por qué no ha venido. No seamos más como en los tiempos de Noé, aquellos que no creyeron. ¿Y qué pasó? La palabra se cumplió, vino el diluvio y se cerró la puerta. Porque Dios dijo, cuando la puerta se cierre, ahí no entra más nadie. Y solamente entraron Noé y su familia y los animales, que hicieron más caso que el ser humano.
Se burlaban, bebían, bailaban, parrandeaban, hacían cosas que ante los ojos de Dios eran abominación, mucha depravación. La maldad se había multiplicado y Dios se arrepintió de haber creado el ser humano. Pero dejó una semilla, Noé y su familia. Y ahora, ¿qué pasa? Que Dios prometió de ese entonces que no destruiría más la tierra con agua, pero de que esto va a tener un fin, lo va a tener. Pero en esta noche no quiero seguir alargarte más, porque es de noche, no sé qué horas son ahora que estás viendo este mensaje. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Que en este instante Dios te dice que no seas como aquellos seres humanos del tiempo de Noé que no creyeron hasta que cayó la lluvia. Y cuando quisieron entrar al arca, cuando quisieron obedecer a la palabra de Dios, fue demasiado tarde. Hoy es tu día, amigo, para que entres al arca. Ven a Cristo, recíbelo en tu corazón, recíbelo, créelo y recíbelo y te convertirás en un hijo de Dios, legalmente. Y a ti, cristiano que me estás escuchando, ve a la presencia de Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar más el rostro de Dios y de arrepentirnos de todo pecado. Es tiempo de volvernos a Dios, de pedir perdón por muchas cosas que ha pasado en el mundo, hasta con nosotros los cristianos. Dios está limpiando la tierra, está limpiando y está limpiando su casa. La casa de Dios es cada cristiano que somos templo del Espíritu Santo. Esa es la primera casa que Dios quiere limpiar y está dando la oportunidad para que así sea. Cuando pasan estas cosas sobrenaturales que se les sale de las manos a los presidentes, se les ha salido de las manos a los gobernantes en todo el mundo, hasta las potencias más grandes, se les ha salido de las manos este problema, quiere decir que Dios está diciendo, es que este problema, déjamelo a mí, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, porque esta situación es sobrenatural. Si quieres recibir, amigo, a Cristo, tú que también estás escuchando, repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu voz, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo en mi corazón, entra a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, y gracias porque de hoy en adelante soy un hijo de Dios. De hoy en adelante mi vida está en las manos de Dios más que nunca. Gracias, Padre, por recibirme a través de Jesucristo. Y gracias, Cristo, por entregar tu vida por mí. Gracias, Espíritu Santo, porque de hoy en adelante estás dentro de mi vida y ayúdame a entender la palabra de Dios y el plan de Dios para con mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y a ti, mi hermano, te vuelvo a decir, es tiempo de arrepentirnos y buscar más el rostro de Dios en intimidad. Dios te siga bendiciendo en gran manera.